Este es el tema de hoy, 2 Pascuas, 2 mensajes, porque hay cosas curiosas en la Biblia que quizá usted las sabe, quizá no, pero hoy las vamos a descubrir. Vamos a descubrir las cosas que Dios está haciendo a través o alrededor de la fiesta de la Pascua, que es la más importante, se podría decir. No porque yo lo digo, sino porque el Señor lo dijo. Cuando, cuando el Señor empezó a sacar a los hijos de Israel antes de salir, Él les da una dirección y Él les dice, que le dice a Jehová a Moisés, que este mes será para vosotros el principal. Él les dice, voy a cambiarles la forma en que ustedes miden el tiempo. Ellos habían estado midiendo el tiempo de acuerdo al tiempo de los egipcios. Y le dice, o será el primero de los meses del año, va a ser el principal. Mire qué interesante. Hablad a toda la congregación de Israel y decid, el día 10 de este mes tomará cada uno un cordero según las familias de los padres y un cordero por familia. Bueno, el asunto era que ellos venían midiendo los meses de acuerdo como lo medían el lugar en donde estaban los egipcios. El mes primero, el mes segundo, el mes tercero. También Dios tiene la forma de medir su tiempo. Pero en este momento, cuando Él los estaba a punto de sacar a una nueva era, que probablemente ninguno de ellos conocía, estar fuera del reino de los egipcios, Él les dice, este mes, el mes en el que salieron, va a ser el principal. Este va a ser el más importante. ¿Por qué? Porque antes se movían bajo el año civil. Tenemos que tener mucho cuidado a la hora de que nosotros hablamos y vemos en la Biblia, porque la Biblia no siempre nos da el nombre del mes, sino que solo nos dice el mes primero, el mes segundo, el mes tercero. Cuando nosotros leemos tenemos que saber de qué año o de qué calendario civil o religioso nos está hablando, porque el año civil empieza desde la creación de Adán. Ellos medían sus meses de acuerdo a ese calendario. Y ese mes más o menos, ustedes saben que los judíos a veces celebran el fin de año en alrededor de septiembre y octubre, que es cuando cae Tishri, hasta el mes de Lul. Pero él dijo, ahora ya no lo van a medir así, lo van a medir desde el día en que ustedes salen de Egipto. Este va a ser el mes primero. ¿Cuál mes era? El mes de Nisan. El mes de Nisan significa retoño o primer brote, porque esto es un reflejo de nuestra relación con el Señor cuando venimos a Él. Salimos de Egipto y tenemos un segundo nacimiento, que es cuando le entregamos nuestra vida al Señor, realmente nos rendimos, aceptamos su salvación. Y este es el primer brote, empezamos a retoñar. Usualmente cae entre abril y marzo, ¿verdad? Como acuérdense que son calendarios lunares, entonces pues tienen cierto desfase, no siempre es la misma fecha. Y se mide ahora entonces el año religioso del mes de Nisan al mes de Adar. ¿Por qué es importante esto? Porque lo hemos venido viendo desde que hemos estado estudiando, que el Señor muchas veces y casi siempre, casi el 99.9%, Él se refiere a los eventos de acuerdo a su calendario, no al del hombre, pero Él puede usar el del hombre también. Él fue el creador de los astros, Él fue el creador de todo, entonces Él a veces se lleva la toma del tiempo de acuerdo al tiempo del hombre y a veces de acuerdo al calendario bíblico, que eso es lo que yo le quisiera llamar el calendario bíblico. ¿Por qué es necesario que sepamos esto? Porque si nosotros estamos desfasados un poco acerca de los tiempos, de los calendarios, nos va a ser muy difícil reconocer lo que está sucediendo alrededor o el día de esa fecha. Por eso quería que estudiáramos el día de hoy, estudiáramos la Pascua. ¿Cuándo es la Pascua? Usted me diría la otra semana. La Pascua es esta semana, pero estamos desfasados del calendario bíblico. Pero cuando Dios le da esta orden a Moisés y le dice, vas a celebrar la Pascua y los primeros 10 días vas a escoger el cordero y luego el 14 se sacrificaba el cordero. El cordero se tenía que asegurar que no estaba enfermo, por eso se tenía que escoger unos días antes, por aquello que le saliera alguna llaga, algún bicho, alguna enfermedad, ellos pudieran estar constantemente viendo el cordero. Pero había gente
que, bueno, vamos a ver en cuál es esta. Ok, dice que cuando ellos salen de Egipto, entonces tienen que celebrar ya la segunda Pascua, y esta es la Pascua cuando ellos ya han salido de Egipto. Y esta es la instrucción que el Señor le da. Los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su debido tiempo. ¿Cuándo? ¿Cuando lo dice la iglesia? ¿Cuando lo dice el calendario del mundo? Él dice a su debido tiempo la celebraréis. ¿Cuándo la celebraréis? El 14º día del mes, el 14 del mes, al atardecer. Y vuelve a decir a su debido tiempo. Miren, nosotros cada vez que vemos las fechas de Dios creemos que son opcionales, ¿verdad? Y cuando Dios nos da una fecha es como, si quieren, bueno, y si no, pues lo celebran otro día. Y no son opcionales, no están en la mesa de negociaciones. El Señor dice, lo van a celebrar el 14º día del mes, al atardecer, a su debido tiempo. ¿Cuándo es esta fecha? El 14 de Nisan. ¿Cuándo es esta fecha en nuestro calendario? El sábado 27 de marzo, este sábado, no el siguiente, este. Si ustedes leen todo el capítulo de Números, es maravilloso verlo porque está escrito totalmente en rojo. Y ustedes saben que estar escrito totalmente en rojo es que son palabras mayores porque están hablando de Jesús y está hablando apenas de las primeras Pascuas. Pero había un asunto que cuando la persona había, digamos, estaba fuera, tuvo que hacer un viaje, tuvo que hacer algo, no estuvo presente el día de la Pascua. Mire qué lindo. Mucha gente se le acercó a Moisés y le dijo, ¿y qué vamos a hacer nosotros que estábamos fuera? O nosotros los que estábamos impuros porque se murió un pariente, lo tuvieron que enterrar y tocaron muerto. Uno no podía ser parte de las celebraciones si uno tocaba a una persona que había muerto. Entonces Jehová le dice a Moisés, habla a los hijos de Israel y diles, cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes que esté impuro a causa de muerto, ¿verdad? Porque ellos habían tenido que ejercer un funeral, o esté de viaje lejos, celebrará la Pascua a Jehová. La celebrarán el segundo mes, el día 14 del mes. Al atardecer, con panes sin levadura y hierbas amargas la comerán. Una segunda oportunidad, una segunda Pascua. Usualmente pasamos por alto esta segunda Pascua, pero el Señor dijo, si no la pudieron celebrar ahorita, yo siempre tengo una segunda oportunidad. Esto habla mucho de la misericordia de Dios que nosotros no entendemos. Uno diría, no, hasta aquí llegó, no estaban, lo siento mucho, pero él dice, voy a hacer otra fecha, y es exactamente un mes después, el 14 de Iyar, que es el 26 de abril. ¿Por qué es una fecha especial? Uno, porque el día de mi cumpleaños, y dos, porque es una segunda oportunidad, y nos habla de la misericordia infinita del Señor. El 26 de abril, entonces, es la segunda Pascua. El Señor es un Dios de segundas oportunidades. Vaya, si no lo vimos con Noé, Él le da una segunda oportunidad al mundo para no destruirlo por completo. Pero a veces la misericordia de Dios no es igual a la del hombre. A veces nosotros cuestionamos por qué Dios es tan misericordioso con los asesinos, con los abusadores de niños. La misericordia de Dios no se puede entender. Y muchas veces cuando Dios extiende su misericordia, es lo que usamos para decir Dios no existe, porque ve por qué hay tanto mal. Y no es mal que Dios ha permitido, sino es misericordia que Él ha extendido. Y lo vemos en la historia del libro de Jonás. Jonás, imagínense, lo mandan a predicar a Nínive, una ciudad totalmente pagana. No había un solo judío en ese lugar. Y el Señor lo manda y él dice, no voy. Y entonces el Señor lo lleva en Uber ballena y se lo lleva a Nínive. Y ya sabemos toda la historia, ¿verdad? Él pasa 40 días predicando por la extensión del terreno. 40 días pasa predicando. ¿Y qué pasa? Dios extiende su misericordia y la gente se arrepiente. Y entonces, ¿qué pasa con Jonás? Se enoja. Y Jonás dice, no, así que oró a Jehová. Dice, a Jehová, ¿no es esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y gran misericordia, que te arrepientes del mal.
Ahora pues, Jehová, te ruego por favor que me quites la vida. Mire, este hombre quería morirse porque Dios había extendido su misericordia sobre miles de personas. Y yo, no, pero ¿qué le pasa? Pero a usted no le ha pasado con quizá el ex marido, que le va bien en algún negocio, usted se enoja y se enoja con Dios. ¿Por qué? Con aquella amiga que la traicionó y le va bien y uno, ¿cómo somos nosotros de rápido a mandar al diablo a la gente? ¿A qué se vaya al diablo? ¿Usted sabe lo que es eso? Es que nuestra misericordia no es la misma que la de Dios. Nosotros somos muy tardos para poder dar una oportunidad. Y dice que Dios es tardo para la ira. Por eso es que Él instituyó una segunda Pascua, porque Él es grande en misericordia. Él pasa hablando entonces a Nínive. Nínive se arrepiente. ¿Y qué sucede? Años después, décadas después, Nínive vuelve otra vez a sus andadas. Eso es una parte que a nosotros no nos dicen. Dios llega a destruir Nínive. La llega a destruir 100 años después. 100 años después. Y vino la palabra a través del profeta Nahum. El profeta Nahum les habla de la segunda oportunidad, les habla de que no quisieron arrepentirse. ¿Y qué pasó? Cae el juicio sobre Nínive y Nínive es destruida. Pero vea si son 100 años. Nosotros como mamás, digamos, cuando le hablamos a los hijos a la 1, a las 2, ya, ¿verdad? Uno es rapidito y aparece la chancla y salen volados, ¿verdad? Y si no viene el jalón de pelo. Pero Dios extiende su misericordia por 100 años a Nínive. Eso es algo precioso, nosotros no lo entendemos, pero el profeta Nahum es un profeta de 7 siglos antes de Cristo y cuando él habla, es uno de los profetas menores porque su libro, el profeta Nahum, es solo un mensaje hacia Nínive y tiene 3 capítulos, nada más, muy, muy poquito. El único mensaje es arrepentimiento porque viene juicio para Nínive, nada más, eso es lo único. ¿Dónde es Nínive? Ahora, Nínive es Irak. Y en estos días en Irak está pasando algo bastante significativo. Uno es de que ahí las bombas están cayendo por todos lados, eh, se está poniendo color de hormiga, diríamos, ¿verdad? Una de las cosas interesantes acerca de Irak es que ahí también quedaba Ur de los Caldeos, de donde salió Abraham hasta que lo llevó a la tierra prometida, a Israel. Abraham salió de Ur de los Caldeos. ¿Qué sucedió en este mes en Ur de los Caldeos? El Papa Francisco fue a visitar justo el lugar de Ur de los Caldeos en Irak, donde nació Abraham. Muchos dicen que esta es la propuesta del Papa para unificar las religiones y sabemos que en el Apocalipsis se habla de una sola religión, una sola economía y un solo gobierno. No sabemos si estamos viendo ya indicios de esto, pero el hecho de que el Papa se haya tomado tiempo para hablar con las autoridades musulmanas pone en cierta tensión al mundo, aunque bueno, se dice que fue en tono de paz para bajar toda la tensión que hay ahorita en Irak. Pero por mientras que pasa todo esto, en Israel estaban haciendo a principios de mes un descubrimiento que ustedes no se imaginan lo que les traigo el día de hoy. Un descubrimiento que nos va a hablar a nosotros personalmente, a cada uno de nosotros, porque Dios es tan perfecto. Mire, cuando usted va manejando, usted ve las vallas en la carretera. Usted ve los anuncios que le salen en Facebook, usted ve los anuncios que salen en YouTube. Esa es la forma en que se comunica el hombre para su noticiero, ¿verdad? Usted enciende el noticiero y ahí lo ve. Dios habla a través de toda su creación y a través de sacar lo que está oculto a la luz. Esa es la forma en que Dios habla. Entonces, mire lo que descubrieron en Israel en este mes. Uy, mire. Yo no sé si usted ha escuchado las cuevas de Qumran, donde encontraron los rollos del Mar Muerto, que fue el rollo de Isaías 53, el más completo y el más antiguo lo encontraron en estas cuevas. Resulta que estas cuevas las vuelven a acceder y empiezan a buscar y se dan cuenta que hay una parte de estas cuevas que no ha sido descubierta. Mire, solo se puede bajar por rapel. Es tan difícil
encontrar cueva se llama la cueva del terror o del horror, porque en esta cueva encontraron una cantidad de muertos, o de esqueletos, porque eran los que habían muerto en una revuelta en la época de los romanos. Bueno, en la época sí, ya el Imperio Romano estaba tomando control de Israel. En 1940 al 1950 se encuentran los rollos de Qumran, pero el 16 de marzo ellos anuncian algo tremendo. Esto es a 40 kilómetros de Jerusalén. El 16 de marzo, el 3 de Nisan, ellos anuncian que encuentran unos fragmentos del libro de Miqueas, del libro de Zacarías y del libro de Nahum. Del libro de Miqueas se encuentran solo un fragmento y era un libro o un rollo que ya se había encontrado durante las excavaciones de los rollos de Qumran. Era solo un pedacito de ese rollo. ¿Qué otras cosas encontraron? Entre ellas encontraron unas herramientas, encontraron unas lanzas, encontraron unas monedas. Ahí están las monedas como las encontraron y luego después de que las limpiaron. Encontraron un canasto que fue todavía mucho antes de los rollos. Un canasto, mírenlo arriba, el canasto estaba enterrado, lo lograron sacar y ahora mire cómo lo restauraron. Este canasto dice que tienen más de 10.500 años. ¿Qué otras cosas encontraron? El nombre de Dios en un pedacito, el nombre de Dios en hebreo. Mire, esta no es casualidad. Yo no sé si ese realmente es el fragmento. En la noticia que yo leí, esa era la foto, pero yo no sé si ese realmente es el tetragramatón, como se dice, el nombre de Dios. No sé, no me lo vaya a creer. Solo puse la foto como por motivos de explicación. Pero el hecho de que hayan encontrado el nombre de Dios nos dice que hay un mensaje de Dios en medio de las cosas que se encontraron. Y yo creo que sí, usted me va a dar la razón al final del estudio. Encuentran entonces el nombre de Dios. Aparte, encuentran a un niño, el esqueleto de un niño de no sé cuántos miles de años. Ese es el esqueleto literalmente del niño que encontraron. Lo interesante es que la palabra de los fragmentos, digamos, el fragmento de Miqueas que encontraron, el profeta Miqueas, a pesar de ser considerado uno de los profetas menores, porque realmente no es muy extenso tampoco su libro, el profeta Miqueas se le identifica como el profeta que profetizó que Jesús vendría de Belén. Esta es la palabra de Miqueas. Solo encontraron un fragmento, no encontraron esta palabra entera. Pero esta fue la palabra que Miqueas dio anunciando que Jesús venía a Belén. Entonces tenemos la palabra de Dios, tenemos a Miqueas que anuncia que Jesús iba a venir de Jerusalén, y esta es la palabra del profeta Miqueas. Dice, pero tú, Belén, Efrata, tan pequeña entre las familias de Judá, de ti ha de salir el que era el Señor en Israel. Sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad. Y él habla y confirma la divinidad del Mesías desde los tiempos de la eternidad. Ok. Este texto no lo encuentran entero, pero encuentran ese pedazo del rollo de Miqueas. Aparte de esas dos cosas, de esas cosas que encontraron dos pasajes. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Póngame atención porque usted se va a quedar impresionada. Esto fue a inicios de marzo. Estamos a finales de marzo y esto lo anunciaron el 16 de marzo. Vea pues, encontraron el pasaje completo de Zacarías 8, el 16 y el 17, y encontraron el pasaje completo de Nahum 1, del 5 al 6. Cuando yo los leí, cuando usted los lea, usted me va a decir, uno es un mensaje para su pueblo, el segundo es un mensaje para el mundo. Primero,
Estaba Miqueas, que anuncia que Jesús iba a venir a Jerusalén, a Belén. Y luego tenemos estas dos palabras. Este es el mensaje de Zacarías para su pueblo. Y mire qué cosa más bella. Estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová. Eso es lo que ellos encontraron. Unas partes estaban escritas en griego, otra parte encontraron en hebreo. Lo interesante de esto es de que estamos en un mundo donde Jesús dijo, en los últimos tiempos habrá demasiado engaño, prevalecerá el engaño. Recuerda, quiere decir que hablar la verdad es lo que el Señor nos está llamando a hacer. Como su pueblo es manténganse en la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Que manténganse en Jesús, mantengan y abran su boca solo para decir la verdad. No hablen mal de nadie, no hablen, no juzguen según que no sea la verdad. Condúzcanse con paz, porque estamos en tiempos de revuelta. Y el pueblo de Dios recibe ahorita este mensaje de parte de Dios. Que ninguno piense mal en contra de nadie. Que no amemos el juramento falso. Que nos conduzcamos según la verdad y que nos conduzcamos según la paz. Eso es un mensaje tremendo para el pueblo de Dios. Pero el segundo mensaje es un mensaje para el mundo. El profeta Nahum, el profeta que profetizó en contra de la ira venidera que venía sobre Nínive. Y este es el pasaje que encontraron de Nahum. Ante él tiemblan los montes y los collados se derriten. Estamos hablando de volcanes. Cuando usted busque la palabra volcán en la Biblia no lo va a encontrar. Habla de montes humeando, habla de montes con fuego, habla de montañas que se derriten y dice la tierra se conmueve, estamos hablando ahí de terremotos, en su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién puede resistir su ira? ¿Quién quedará en pie ante el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y ante él se quiebran las peñas. Y yo creo realmente que esto es un mensaje para el mundo, pero también para la iglesia, de que nosotros estamos quizá a la puerta, no a un día, no a un mes. Recuérdese que todo esto es progresivo y vamos a verlo progresar al punto en donde vamos a ver la ira de Dios venir sobre el mundo, pero se está ya como carburando, como se carbura un volcán, que empieza a moverse las placas tectónicas, se empieza a mover todo por dentro, se empieza a mover como la lava y hasta después nosotros vemos a ese volcán entrar en erupción. Así es como el Señor está plasmando los tiempos en los que estamos viviendo. Pero hay algo muy interesante porque así como Nínive, el Señor envió un mensaje a Estados Unidos hace 20 años. Estamos hablando del 9/11, del evento 9/11, que todos saben qué fue lo que pasó. Pero justo el último día de invierno vimos en las noticias que el presidente Biden cayó 3 veces. Usted se recuerda, el presidente Biden cayó hace la semana pasada, creo yo, fue esta semana, donde él se tropieza 3 veces. Y a veces uno dice, bueno, no debemos hilar tan fino, pero el Señor Jesús, su espíritu, habla a través de los detalles, lo que pasamos por alto, lo que no vemos. ¿Podría ser que el Señor está hablándole a Estados Unidos una última oportunidad como Nínive? Podemos ver que eventualmente viene la caída de Estados Unidos con todas las leyes que ellos están emitiendo y aceptando. No lo sabemos, pero pareciera como que el Señor está hablando algo acerca de esto. ¿Por qué? Porque Moisés estuvo los hebreos estuvieron en Egipto 400 años. Desde el día 1 que llegó el barco con los peregrinos que vinieron a ser los fundadores de Estados Unidos, el Mayflower, el barco que se llamaba el Mayflower, que llegaron a encallar al puerto de Massachusetts, fue en 1620 y los 400 años se cumplieron el año pasado.
podemos entonces estar viendo un movimiento donde el Señor va a empezar a sacar a su pueblo a una libertad mucho más grande, quizá. Pero para Dios no hay coincidencias. Dios nunca trabaja con coincidencias. El Señor se lleva por tiempos, por fiestas, tiempos establecidos, como lo hemos visto en los otros estudios. Entonces, cuando vemos este mensaje para el mundo, estamos hablando de montes que tiemblan, collados que se derriten, estamos viendo una panorámica de terremotos y estamos viendo una panorámica ¿de qué? De volcanes, de volcanes. Mire esta noticia en este periódico de Israel. Dice, el 2021 está en línea a convertirse el año récord con mayores terremotos y erupciones en la historia. Mire esto qué interesante. De acuerdo a recuentos que datan desde 1900, siempre se esperan 16 terremotos grandes cada año. 16, más o menos ese es el promedio. Esto incluye 15 terremotos en el rango de 7 en magnitud y uno de 8 o mayor en magnitud. En los últimos 40 a 50 años se ha excedido el promedio de terremotos docenas de veces. En los últimos 40 años, estamos hablando el último tiempo en el que estamos, pero mire esto. Nueva Zelanda. En este tiempo, este mes de marzo, han habido 8 terremotos mayores solo en marzo en Nueva Zelanda. 6 fueron arriba de magnitud 6. Uno fue arriba de 7 y otro fue arriba de 8. Recuerda que hubo también una amenaza de tsunami. Han habido 15,000 temblores solo en un mes y 20 entre magnitud 5 y 6. Y el último, que fue el día de hoy, porque todavía hoy lo revisé, hoy el 25 de marzo hubo uno de 4.5. Nueva Zelanda, ese es el área que está ahorita temblando. Y bueno, ya los neozelandeses han de estar, ¿verdad? Con el pelo se les ha de estar cayendo, porque imagínense cuántos temblores, no todos se sienten, pero hay varios que sí, ¿verdad? Aunque es la mitad que se sienta, ya usted sale a comer y a desayunar a la calle mejor, ¿verdad? Digo yo. La cosa es que dicen que mire el año. No, es que esto es interesantísimo. Porque dicen, no, Michelle, terremotos siempre han habido. No, óigame. Hace 100 años, exactamente en 1921, hubieron 7 terremotos mayores los primeros 65 días del año. 7, nada más 7 los primeros 65. En el 2017 hubieron 15 los primeros 65 del año. En el 2018 hubieron 24 los primeros 65. En el 2019 hubieron 20 los primeros 52 días. Ni siquiera habían llegado a 65 y habían 20. Casi la cantidad del año anterior. En el 2020, del 24 al 6 de marzo, 62 días. Hasta el 6 de marzo ya habían habido 24 terremotos. En el 2021, los primeros 65 días ya llevaban 42 terremotos mayores. ¿Y sabe cuál había sido el año récord? Había sido el 2010, con apenas 24 terremotos mayores en el año. Entonces los terremotos se están acelerando y el Señor, como hablamos, es su forma de enviar mensajes. El Señor está hablando. El Señor está hablando. Imagínese en Islandia. Es que esto es algo impresionante. En Islandia, esta semana, el 19 de marzo, el 6 de Nisan, se activa un volcán que había pasado 6,000 años inactivo. 6,000 años inactivos. Es como que de repente se activara el volcán de agua en Guatemala, que ese apenas no lleva ni 100 años. No sé cuánto, pero es algo como que la gente nunca se lo hubiera esperado. Este sistema volcánico de esta península tenía 800 años de inactividad. 800. Y esto fue el 19 de marzo, el 6 de Nisan, a pocos días de la Pascua. Tuvieron 15 meses de temblores con más de 50,000 temblores en la última semana.
Pero esta erupción de este mismo volcán que había pasado dormido por 6.000 años se intensificó cuando la madrugada del 23 de marzo, quiere decir que es el 10 de Nisan. ¿Cuándo la Pascua? El 14 de Nisan. Tome nota, porque lo que vamos a ver sobre las fechas a usted le va a impresionar. La capital de Islandia, Reykjavik, significa bahía de humo. Y la palabra en el libro de los Hechos, cuando Pedro se levanta en Pentecostés y habla sobre las señales que van a venir antes del próximo Pentecostés que nosotros tenemos que vivir, él dijo, de acuerdo a una palabra del profeta Joel, él dijo, daré prodigios arriba en el cielo, señales debajo de la tierra, esas son placas tectónicas, sangre, fuego y vapor de humo, esos son volcanes, antes de que venga el día del Señor grande y glorioso. Vapor de humo, así se llama esta bahía en Islandia, donde está todo empezando a despertar. El Salmo 104 dice, él mira a la tierra y ella tiembla, toca los montes y humean. Este es el volcán de Pacaya de esta semana en Guatemala. Los residentes cerca del volcán de Pacaya están diciendo que no se compara en nada a la última erupción del Pacaya, que fue en el 2010, la más fuerte registrada. Ellos dicen, esto ni se compara. Esto es el volcán de Pacaya. ¿Cuándo? Ya ahí tenemos la fecha, pero estos son los volcanes que estaban activos al 21 de marzo, el 8 de Nisan, 2 días antes del 10. Eran casi 40 volcanes y estos estaban en medianos, no estaban tan activos. Casi 40 volcanes. Alguien me envió hoy, al día de hoy o al día de ayer, habían 38 volcanes activos. Este es nuevamente el volcán de Pacaya. Mire esa nube, mírele el tamaño. Este es el aeropuerto de Guatemala, lo tuvieron que cerrar. Mire, ay no, se imagina que le presten una esponja al dueño de ese avión. ¿Usted se imagina? Mire el avión como que nunca lo hubieran lavado. Seguro no tenían para lavarlo, pero el volcán de Pacaya estalla el 10 de Nisan. ¿Cuándo es el 10 de Nisan? ¿Usted se acuerda? El 10 de Nisan era cuando uno tenía que escoger el cordero de la Pascua. Y es por eso que no nos damos cuenta, porque la Semana Santa de este año está desfasada por una semana. Pero la semana bíblica es esta semana es la semana de la Pascua. Este es el volcán de Pacaya, de alguien que lo estaba subiendo. Mire esa nube, hubieron truenos. Fue una explosión impresionante, no digamos el volcán de fuego hace apenas unas semanas. Pero lo que yo veo entonces en esta Pascua, la Pascua de Jesús y en esta Pascua, es que nuevamente el Señor nos está enviando dos mensajes. Dos mensajes. Cuando Él entra el 10 de Nisan, Él viene a revolver todo. Cuando Él entra el 10 de Nisan, el Señor estaba entrando con una palabra de verdad, como lo dice Zacarías. Aquí viene el camino, la verdad y la vida. Él entra por las entradas de Jerusalén, montado sobre un burro. Y Jesús está en ese momento entrando como lo habían profetizado. Y él entra el 10 de Nisan. Pero él hace dos cosas el 10 de Nisan. Vamos a dejar la segunda para más adelante. Porque en este momento el Señor estaba cumpliendo una profecía. Y él estaba diciendo, yo vengo, ya vengo, el tiempo se ha cumplido. Este es el tiempo en el que viene tu Mesías, tu Redentor. Pero ¿qué sucedió el martes 10 de Nisan? Habían elecciones parlamentarias en Israel. ¿Qué tal? El 10 de Nisan fueron las elecciones parlamentarias de Israel. En Israel no se vota por un primer ministro, se votan por grupos políticos. Usted vota por el grupo político y el que tenga mayoría es el que prácticamente va a manejar la política, el líder de ese grupo. El asunto es que ese día, después de que el primer ministro había estado haciendo campaña en Beerseba, lanzan un misil desde la franja de Gaza para atacar al primer ministro. Ya Israel ayer lanzó otros misiles y vemos que esa cosa se está poniendo pero color de hormiga. 10 de marzo,
10 de Nisan, martes 23, el día en que se tenía que escoger el cordero. ¿Qué pasa? ¿Cuáles fueron los resultados? No se sabe todavía. Están pendientes los resultados de la gente que estaba afuera, de la gente del ejército que tiene que votar. Se vota por boletas, no se vota por máquinas como en Estados Unidos. Entonces los resultados los van a saber hasta el viernes 26. Están diciendo que sí ganó Netanyahu, pero no tiene mayoría. Él necesita mayoría de 61 votos de 120. La razón por la cual él no tiene mayoría es porque hay demasiados grupos políticos. Pero están hablando de que una coalición, un grupo político musulmán, que también corren en Israel, están pensando darle el apoyo a Netanyahu. Entonces, el día en que vamos a conocer realmente a ciencia cierta qué cantidad de votos están a favor de Netanyahu, esto puede cambiar, es el día de mañana, un día antes de la Pascua. Mire cómo Dios va haciendo todo tan perfecto. Entonces, ¿qué va a suceder con los tratados de paz si no queda Netanyahu, digamos? Con los países que han hecho los tratados de paz. Recuérdense que Egipto y Jordania ya hasta hace varias décadas que ya está en paz con Israel. Este año, el año pasado, Marruecos, Sudán, Bután, Bahrein, Emiratos Árabes y Kosovo. Eso hace seis países que ya han firmado la paz con Israel. Pero Netanyahu anunció la semana pasada que habían 4 más en línea. Si usted suma 6 más 4, imagínese Arabia Saudita posiblemente, y eso es como, wow, nunca lo creerían, un país tan musulmán, tan grande, ¿verdad? Si usted suma 6 más 4 nos da 10. Estamos hablando del 10 de Nisan, estamos hablando de 10 naciones que probablemente en este año firmen la paz con Israel. Y estamos viendo una batalla de gobiernos en el mundo, pero también sabemos que la bestia que va a salir de todos los gobiernos que van a hacer esta coalición en el Apocalipsis son 10 cuernos, que significan 10 reinos. Entonces vea si el Señor no está apuntando a que los reinos de la tierra van a empezar a tambalearse, van a empezar una batalla por los gobiernos van a empezar a batallar y vaya si usted en cualquier gobierno que usted vea, usted está viendo esta situación. Pero una de las cosas, y ya casi vamos a cerrar, una de las cosas es que al final de Zacarías 8, donde el Señor le dice a su pueblo o al mundo entero, le está diciendo, hablen verdad, manténganse en los límites de la paz, no juzguen a su prójimo, porque estas son las cosas que yo aborrezco. El final de Zacarías 8 es lo que a mí me dejó con el pelo parado. Zacarías 8 habla de naciones que se van a cobijar bajo Israel. Zacarías 8 precisamente, el 22 y el 23 son los últimos versículos y dice, y vendrán muchos pueblos y naciones poderosas a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. Pueblos y naciones poderosas van a venir a buscar y a implorar el favor de Jehová. Pero la última parte es lo que más llama la atención. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, en aquellos días, en nuestros días, acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán el manto a un judío y le dirán, iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Yo cuando leí esto, yo dije, bueno, estamos listos. Pero el asunto es que esta profecía es una profecía mesiánica y habla precisamente de las 10 tribus de Israel, que van a regresar y van a salir de las naciones de toda lengua y van a tomar el manto de un judío. ¿De quién? De Jesús. Estaban hablando del manto de Jesús. Pero aquí dice que van a venir pueblos y naciones poderosas a buscar el favor de Dios. Aquí no estaban hablando que van a venir a tomar el manto del judío y que se van a convertir en judíos, solo estaba diciendo pueblos poderosos y naciones poderosas.
Y aquí dice que van a ser 10 hombres. Lógicamente no van a ser 10 hombres. Están representando a una nación. Están representando, aquí sí son naciones, y aquí es el pueblo de Dios que se va a, digamos, a cobijar o se va a convertir a las enseñanzas del Señor. Y entonces ellos le dirán, iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Entonces el número 10, hay algo maravilloso. Porque el número 10 es el simbolismo, digamos, de los gentiles. El número 10 pueden ser las 10 tribus de Israel. El número 10 está hablando de gobiernos no judíos. Puede que esté hablando en este pasaje. El número 10 es el número del gobierno del hombre. El gobierno de Dios es el número 12. Por eso las leyes que dio para que el hombre se mantuviera en línea fueron 10 mandamientos. Pero ¿a quién estableció? A 12 tribus y estableció a 12 discípulos, porque su gobierno es el número 12. El gobierno del hombre es el número 10. 10 naciones, 10 gobiernos del hombre. El número 10, en el día 10 se buscaba el Cordero de Dios, que es el 10 de Nisan. Y esto fue el martes pasado, anteayer. Es un tiempo de decisión en donde yo tengo que escoger. Como que Dios me estuviera diciendo, escoge, ¿quieres ir a escoger un cordero? ¿Quieres apegarte a mí? ¿Quieres agarrarte de mi manto? Porque recuérdese que a lo que nos lleva toda esta tribulación de gobiernos es un gobierno, una economía y una sola religión. Eso es lo que habla el libro de Apocalipsis y lo estamos viendo desarrollarse. Pero son 10, son 10. Entonces, el segundo mensaje que el Señor envió en Apocalipsis, en la Pascua, estas fueron las dos cosas que él hizo el 10 de Nisan. Una es que él entró con una verdad, con un mensaje de ánimo, con un mensaje de libertad. He aquí viene tu Salvador montado en un pollino. Pero luego él se tomó, seguro, un refresco y se fue al templo. Y se fue al templo a limpiar la parte del atrio. Esta limpieza dice que se fue 2 veces, al inicio y al final de su ministerio. Jesús estaba a 4 días de ser sacrificado. Y el día en que él entra declarando que él es el Mesías, cumpliendo todas las profecías bíblicas, ese día él va y limpia su casa. Pero si nosotros entendemos la parte donde él la limpió, vemos que en los 2 mensajes es un mensaje para su pueblo y el otro es un mensaje para los gentiles. Este era un mensaje para los gentiles, que los gentiles no lo iban a entender sino hasta después de que apareciera Pablo. Él limpia el atrio. Él limpia el atrio. Y el atrio era el único lugar donde podían entrar los gentiles. Cuando Jesús decide completar su obra, él lo hace físicamente visible para decir, quítenme toda esta basura, quítenme toda esta venta de sacrificios que no sirven para nada. Esos son los sacrificios que usted y yo hacemos, los sacrificios que usted y yo nos proponemos para ganarnos el favor o poder entrar a la presencia de Dios. Aquí estaban transando con los sacrificios que había que presentar para que la persona tuviera acceso a la presencia de Dios y a las bendiciones de Dios. Y el Señor estaba diciendo, voy a remover todo esto, porque es tiempo de que entren los gentiles. Si el Señor nos está enviando un mensaje en esta Pascua, son 2 mensajes, un mensaje de esperanza y un mensaje de que todavía las puertas para los gentiles y los que quieran cobijarse abajo de su manto todavía están abiertas. Todavía están abiertas. Porque la Pascua debería de tener solamente un solo mensaje. El mensaje es que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y que todo el que venga a tocar su manto
Todo el que venga a aceptar esa salvación puede entrar, ya sean gentiles o ya sean judíos. Ese es el mensaje del día de hoy. El Señor nos está hablando, pero mire, nos está gritando a través de las cosas que están pasando en el mundo, para que nosotros podamos entender. Uno es que su venida está pronto, que su juicio está pronto, pero que también la puerta de misericordia y de oportunidad aún se encuentra abierta y es tiempo que lo busquemos. Como siempre le digo, no deje el cerebro en la puerta, siempre, siempre analice todo a la luz de lo que dice la palabra, incluyendo las fechas. No pase por alto las fiestas, las fechas del Señor, porque a través de sus fiestas es que el Señor habla mucho más fuerte. Nos viene un año en donde podemos empezar a sentir una segunda sacudida, pero sabemos que hemos confiado en un Dios que dice, no temas, porque yo estoy contigo, no temas, porque yo te ayudo. Ese es el mensaje del Evangelio, que la puerta aún se encuentra abierta. Los bendigo, vamos a abrir los micrófonos y esperamos vernos la próxima semana. Que Dios los bendiga.